general del Hospital Regional, licenciado Rodolfo López Mateos, y es en el seno de este curso de nutrición clínica especializada que se va a dar esta importante sesión. A mí me da un particular gusto presentar al doctor José Antonio Leiva, que es un experto en nutriología y que tiene un arduo trabajo en este hospital y ha desarrollado muchísimos procesos de capacitación, todos exitosos y cada vez ascendentes. El tema que nos va a presentar hoy es un tema de actualidad, vigente, muy interesante, y revisábamos hace unos días un poco la trascendencia del tema y buscábamos más información. El CDC de Atlanta hace muy poco tiempo lanzó una campaña con información para la comunidad y con información para el gremio de la salud sobre obesidad y cáncer, y Lancet le dedican, ustedes conocen la revista Lancet, es una publicación que se dedica a analizar los problemas de salud pública y de salud global, y publica verdaderamente cosas interesantes. Le dedica un editorial completo al asunto de la obesidad y del cáncer. Entonces, bueno, es un tema de actualidad y que el doctor nos va a poner en la mesa para que lo comprendamos, nos surjan muchísimos cuestionamientos que le pondremos aquí a la mesa al doctor y nos ayudará a contestarlos. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Doctor Flor, muchas gracias por las palabras. Sean bienvenidos a esta sesión general dentro de nuestro 20º curso de nutrición clínica especializada, y hoy en especial hemos puesto este tema que se llama la relación entre la obesidad y cáncer. No solamente diría yo que es un tema de actualidad, sino que es algo que nos va a alcanzar, que nos está alcanzando, así como ya tenemos el problema en las manos de todas las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, dislipidemia como causa de obesidad. El día de hoy voy a abordar el tema y ver cómo se da esta relación entre la obesidad y el cáncer. No deja de ser preocupante para México que tenemos, ahorita lo vamos a ver en las gráficas de salud, dos grandes poblaciones con obesidad. La primera, los niños, que eso me angustia mucho, me preocupa mucho, porque están siendo diabéticos, hipertensos a una edad muy temprana. Y la otra, que le ponemos poco interés y poca atención al grupo de mujeres en la menopausia. Pensemos un poco en nuestra tía, nuestra mamá, y es el segundo grupo con obesidad en México después de los niños. Con estas palabras vamos a abordar este tema, la obesidad como causa de cáncer, y un poco en broma, no importa a qué equipo le vayas, no importa a qué te dediques, la realidad en México es esta. Vean ustedes el total de la población en color amarillo, naranja, está el sobrepeso, en color verde está obesidad grado 1, en color azul la obesidad grado 2 y en color rojo la obesidad grado 3. Vean ustedes esta gráfica del 2012 y ahora ven ustedes que tenemos, además de este problema en la población, para la adscripción de los derechohabientes del ISSSTE somos los más altos en comparación con los otros. Vean, el ISSSTE 76.3 contra el IMSS 74 y 72.6, y estamos en la zona, en la Ciudad de México, prácticamente con mayor obesidad. Otra cosa que preocupa mucho en esta gráfica, pueden ver ustedes la estadística del 2000 con las mismas características, color naranja sobrepeso,
obesidad grado 1, azul grado 2 y grado 3, y ver del total del 2000, 61.8 a 71.2. Quiere decir que en tan solo 12 años, para la población actual, hemos aumentado 12 millones de personas de obesidad y sobrepeso. Un poco más de la población del Distrito Federal. Entre Distrito Federal y área conurbada, casi 20 millones. En tan solo 12 años. Algo está pasando, algo no lo estamos haciendo bien, y a este ritmo, pues vamos a tener otro jaloncito de otros 12 millones en tan solo 6 años. Preocupante. Si lo ven en números, es impresionante esto. Y esta gráfica que la saqué del 2016, pues no es diferente, y lo voy a traducir. Quiere decir que de cada 10 personas, 7 tenemos sobrepeso u obesidad. Grave, grave, muy grave, porque va a haber todo el proceso inflamatorio que vamos a explicar en un segundo. Y vean ustedes, esta gráfica del Salud 2016 habla de los jóvenes de 12 a 19 años. No habla de una población ni muy joven ni muy grande en la que están adquiriendo hábitos alimenticios. Y vean esto, acompáñenme. Bebidas azucaradas no lácteas. El 90% de la población lo consume cuando menos 3 veces a la semana. Es preocupante, porque además ya sabemos que todos los refrescos están siendo endulzados con jarabe de maíz de alta fructosa, y esto, permítame recordar una situación. El metabolismo de glucosa y de fructosa se alcanzan como si fueran dos vías en las que vienen ustedes y van a drenar o se van a conjuntar en una vía principal. ¿Qué pasa? Se vuelve un embotellamiento. Así que fructosa y glucosa se alcanzan en la misma vía. 60% de botanas, dulces y postres. Pensemos un segundo en el domingo, si vamos a ver Bailando por un Sueño, o no sé, el partido de fútbol o el americano. Lo primero que tenemos ahí a la mano son las palomitas, los chicharrones, y por supuesto es acompañados de una cerveza y un refresco. Digo, eso creo, no estoy tan seguro. Y en la mañana nos han hecho pensar que los cereales son muy nutritivos, y nos ponen a los niños con sus Fruity Loopies, con sus Choco Crispies, los Honey, etcétera, etcétera, y vienen con una cantidad de azúcar impresionante. ¿Serán sanos realmente? Y vean ustedes de su pantalla del lado izquierdo la dieta, podríamos decir, olvidada. Hay unas cosas verdes que se llaman verduras. Parece que se han pasado a la historia. Las frutas y las leguminosas ganan con mucho esto. ¿Será parte de la causa? Más aparte de la situación genética que tenemos. De cada 10 mexicanos, 3 tenemos resistencia periférica a la insulina. ¿Les es familiar estas fotos? ¿Existirán? Afuera del metro, miren. ¿Les es familiar? Bueno, y vean ustedes, les presenté la de los jóvenes, pero ahora vean ustedes a los escolares de 5 a 11 años. El primer gran disparo de la obesidad y del sobrepeso es cuando el niño va al kinder, y las mamás, pues dejándonos llevar por toda esta publicidad, lo primero que va por delante para la hora de lunch es el Jumex, el Boeing.
eso sí, de a cuartito, para que no sea mucho, porque no se lo acaba. Y vuelve a ser el mismo problema. El 80% de los niños de esta edad toman bebidas azucaradas. 8 de cada 10. O sea, prácticamente todos. Las botanas igual, los cereales igual, y tenemos en la parte olvidada las verduras. Vean ustedes el sobrepeso ya en esta etapa, nada más. 18%, 15% por sexo. En esta etapa todavía no hay un disparo hormonal, porque después va a cruzarse con las mujeres. 18%, 12%. Parece que influye significativamente el área urbana, 34.9 contra la rural. Piensa en un segundo. ¿Dónde festejan a los hijos? Si te portas bien, te voy a llevar a tu cumpleaños y lo alquilan al McDonald's. Y además tienen ahí su área de juegos. Esta es la referencia a la que se comentaba la doctora Flor. 14 tipos de cáncer relacionados con la obesidad. Ya, directamente, sobrepeso y obesidad. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo pasa? ¿Qué sucede en el organismo? Aquí están los diferentes tipos de cáncer relacionados con obesidad: estómago, hígado, colorectal, y los dos muy importantes, primera causa en hombres y primera causa en mujeres en mama: cervicuterino, hígado y estómago son los principales que están relacionados con obesidad. Pregunta para todos, incluyéndonos a nosotros. Por ejemplo, cuando hacemos una resección por un cáncer de mama con una paciente con obesidad, y ahora van a ver cómo funciona para que el paciente o la paciente pueda desarrollar cáncer, cómo hace metástasis. ¿Por qué no ponemos también en primera línea el tratamiento del peso? Ya le hicimos una resección de una mama, y las recidivas que puede tener esta paciente, en parte causadas por ese proceso inflamatorio de obesidad, no lo manejamos. Pensamos que con una pastilla se va a controlar todo. Acompáñenme en esta parte. Del 90 al 95% es por estilos de vida. De este 95, el 20% se debe a la obesidad y el 35% a la dieta, el 30% al tabaco y 7% a radiación y contaminación. Prácticamente todo tiene que ver con el estilo de vida. Entre la obesidad y la dieta, podríamos decir que el 60% de los cánceres podrían ser prevenibles. ¿Lo habíamos abordado bajo ese contexto? Pareciera que no. Y en el fondo de todo esto, el inicio, el switch con el que da el primer paso es el proceso inflamatorio. ¿Cómo funciona esto? En este gráfico tenemos en la parte superior a una persona delgada con tejido adiposo normal. Después, con esta expresión a la comida, sobre todo de grasas y azúcares, el tejido adiposo echa a andar todos esos genes, más de 200 para obesidad, en el que se empieza a ver hiperplasia y hipertrofia del tejido. Empieza a haber formación de vasos sanguíneos, empieza a haber infiltrado de células inflamatorias, linfocitos, macrófagos, hay células adipoangiogénicas, y esto es muy importante. Vean este pequeño detalle. Por cada kilo de grasa que sube, hay 10 metros de formación, de circulación. Por eso el corazón, conforme vamos subiendo peso, va requiriendo tener mayor perfusión. Son pequeños vasos, pero al fin y al cabo, por cada kilo 10 metros, de aquí a la salida del auditorio. Es un desarrollo de angiogénesis impresionante, y empieza a ver, ahorita vamos a analizar estas estructuras que le han llamado coronas, que se mueren estos adipocitos y producen más inflamación,
y esto va a hacer que tengamos una cascada inflamatoria muy importante. Permítame hacer otra reflexión. La gran oportunidad que tenemos, y vuelvo a insistir, es con los niños. Una vez que un niño ha hecho esta hiperplasia y esta hipertrofia, podemos reducir el tamaño de los adipocitos, pero no ya el número. Lo que estamos condicionando en esta etapa, les acabo de comentar, de los 4 años en adelante, y cuando viene el impacto hormonal, ese número de células de adipocitos no las vas a volver a bajar en tu vida, te vas a ir con ellas. ¿Por qué no hacemos algo por los niños? ¿Por qué los dejamos que sigan en este proceso de, voy a decir una palabra, pero es la realidad, todo este ambiente obesigénico? Y los responsables somos nosotros, porque lo que le decimos a las personas como parte de un equipo de salud, la persona lo hace. Les presento todas las proteínas llamadas adipoquinas que produce el tejido adiposo. Un tejido que parece que no tiene ningún efecto, y vean ustedes, cerca de 22 adipoquinas. Vamos a mencionar algunas que son fundamentales, algunas que conocemos, como las citoquinas, el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, 1B, la 8 y la 18. Reguladores del metabolismo de los lípidos, la lipocalina 2, la RBP, factores de crecimiento, TGB, hormonas como la leptina y la adipoquina, quimioquinas, MCP1 y CXL5, que es fundamental en el proceso de metástasis de reproducción tumoral, las proteínas de fase aguda como la PCR y la proglobina, reguladores del metabolismo de glucosa como restina, ometina y bisfactina, que van a hacer que con el tiempo esos receptores no se estén expresando los GLUT4 y con el tiempo se agota la reserva pancreática. Dicho de otra manera, a mayor tejido graso, mayor posibilidad de que su páncreas se agote más pronto. Y si genéticamente ya tenemos esto y le sumamos tantito, bueno, ese páncreas va a durar muchísimo menos tiempo. Factores del complemento, adipsina, factor del complemento 8 y proteínas implicadas en angiogénesis y homeostasis vascular, el VEGF y el PA1E. Vean la cantidad de proteínas de adipoquinas secretadas por el tejido adiposo. Esto que tenemos aquí en el abdomen, cuando empieza a crecer, pasa esto. Bueno, este gráfico en el que tenemos una resonancia entre la grasa subcutánea, la que podemos tocar, la que podemos decir, bueno, ya no me está cerrando la blusa, el pantalón, pero esta, como no la vemos y no la estamos tocando, no tenemos conciencia de ella. Y de las dos, la más grave es la visceral. Ahorita les voy a explicar por qué. Y entonces el día de hoy nos tenemos que llevar otra idea. Cuando nosotros tomamos el perímetro abdominal, va a ser el reflejo de la cantidad de grasa visceral que tenemos. Por cada centímetro de cintura más, tenemos 1 kilo de peso más, y básicamente es grasa. A mí me gusta ser muy claro con los pacientes que se lleven una visión de las cosas y de lo que tienen. Los pacientes con obesidad grado 2, grado 3, la cantidad de grasa que se tiene en esta zona es equivalente a una cubeta de Vinimex llena de grasa. ¿Lo habías imaginado? Una cubeta de estas de pintura. Imagínate lo que pasa cuando te acuestas con esa cubeta encima.
Pues por supuesto que no ventilas bien, por supuesto que vas a tener reflujo, y cuando no ventilas bien, aparte de que ya has creado muchos vasos y que ya no te está alcanzando el cerebro, el corazón para bombear, por supuesto que no irrigas bien. Y ya hay estudios muy interesantes en el sentido de coeficiente, en el que las personas con obesidad tienen baja el coeficiente por circulación sanguínea cerebral. Y preguntemos a nuestros amigos de ortopedia qué pasará con las rodillas, qué pasará con esos tobillos y qué pasará con esa columna. Esto que se llena de grasa, el hígado no deja de ser la excepción. Lugar de depósito de grasa por excelencia. Es impresionante, yo diría que espantoso, el reporte que acaba de dar la Sociedad de Pediatría Norteamericana en relación a obesidad e hígado graso. Ya tienen el 80% de hígado graso los niños con obesidad grado 2. Estoy hablando de los niños, por supuesto los adultos más, y que van a requerir en breve un trasplante hepático porque hacen fibrosis, y de cada 10, uno va a terminar con hepatocarcinoma. ¿Ven por qué estoy tan preocupado realmente de nuestros niños? ¿Cuánto tienes de cintura? Ahí se las dejo de tarea. Antes de que entre diciembre. Bueno, ya dicen ahorita, ¿no? Que viene el pan de muerto, después ya las fiestas, las preposadas, las posadas, y como el melate, más lo que se acumula esta semana. ¿Por qué es diferente el tejido visceral al subcutáneo? Estos trabajos de una doctora que ha dedicado más de 8 años de su vida a puro estudio de tejido adiposo, habla de por qué el tejido visceral tiene más proceso inflamatorio. Tienen en color azul más fuerte las adipoquinas, que son secretadas en mayor cantidad en relación que el tejido subcutáneo adiposo. Adiponectina, angiotensinógeno, ácidos grasos libres, interleucina 6 como parte de este proceso inflamatorio. Vean ustedes, factor de necrosis tumoral alfa, más en el tejido visceral que en el tejido subcutáneo. Resistina, por eso hacemos bloqueos de los receptores GLUT4. Todo esto no deja que maduren y se expresen, y por eso tenemos cada día mayor cantidad de pacientes diabéticos a mayor edad. Seguimos en este proceso de cómo funciona, y vean ustedes todos los factores que habíamos dicho al principio: la luz ultravioleta, el estrés, el pH, la hipoxia, los metales pesados en nuestra ciudad son muy importantes. La gente que vive cerca de gasolineras, que ahora tiene menos plomo en las gasolinas, no deja de ser importantes. La quimioterapia, por supuesto, obesidad, hiperglucemia, y el día de ayer analizábamos muy puntualmente el efecto de los ácidos biliares en relación a obesidad, cómo tienen esa conexión con el factor farnesoide y cómo desarrollan hígado graso, obesidad, etcétera, etcétera. Los alimentos que nos encantan los domingos, por supuesto, la carne asada, que es parte de nosotros, el fumar, el ambiente contaminado, las infecciones, sobre todo por el Helicobacter pylori, Salmonella typhi, las hepatitis B, C, etc. Y por supuesto, una parte triste, el alcohol. Bueno, esto va a hacer que estimulemos los receptores, el factor de necrosis tumoral va a estimular, va a hacer el switch, va a hacer que se inicie este proceso inflamatorio, y de toda esta cascada de cómo va a suceder el proceso de desarrollo de células angiogénicas. Con lo primero que se empieza es con el proceso inflamatorio. Entonces tenemos un proceso inflamatorio, después empiezan a sobrevivir estas células, viene la proliferación de estas células, después viene una invasión
este factor que habíamos dicho que era muy importante, formación de vasos y por último la metástasis. Pero todo arranca de ese proceso inflamatorio, con factores ya bien determinados, como ciclina D1, el ICAM, el BICAM, el ELAM, el XR4, etcétera, etcétera. Ya los tenemos bien definidos, pero todos arrancan a partir del proceso inflamatorio que tenemos. Este tejido graso, veíamos las células que se van muriendo, le han llamado células de corona, en las que estos macrófagos del tejido adiposo pueden comprender hasta el 40% de células de este tejido adiposo y representan una fuente muy importante de citoquinas conforme se van muriendo. Esta formación de estructuras va a producir factores inflamatorios y va a estimular a los receptores, ahorita lo vamos a ver, TLR4 en la superficie celular de cada macrófago, y van a amplificar esta señalización a través del factor de necrosis tumoral kappa beta. Vean estos estudios en ratitas. Se encuentran incrementadas las citocinas inflamatorias en la mucosa colónica de ratones obesos. Un ratón normal y un ratón obeso en relación al factor de necrosis tumoral alfa. Interleucina 1B, misma situación entre el obeso y el que no está obeso, a nivel colónico. Vean, por ejemplo, las concentraciones de interleucina 6, misma situación en paciente o en ratitas con obesidad. Bueno, este gráfico de Edvard Munch, un pintor noruego, les será familiar esta foto seguramente, en la que expresa el grito de desesperación caminando por los fiordos. En Noruega le da un ataque de pánico, de desesperación, y por eso pinta este camino sin fin, como mucho cuando ya tienen los pacientes con cáncer, esa desesperación, esa angustia, no encuentran cómo terminar. Y él escribe que la enfermedad, la locura y la muerte, ven qué bonitos acompañantes tenían, eran los ángeles negros que vigilaban mi cuna. Su mamá murió joven y a los 10 años muere su hermana y se queda sola. Estas adipoquinas, que les quisiera referirme a dos nada más, la leptina y la adiponectina. Esta es protectora y esta es la que va a encargarse, como las demás, de hacer proliferación, migración, invasión de células cancerígenas y liberación de este factor que va a promover que se sigan reproduciendo y sigan invadiendo. A comparación de la adiponectina, que estimula unos receptores AdipoR1 y AdipoR2 que van a proteger a la membrana, a la célula, para que no tenga proceso inflamatorio. Entonces, esta adiponectina es la buena de la película, en la que a mayor obesidad tenemos menos adiponectina. Otro grupo que decíamos, en cuanto se da la menopausia, tenemos menos adiponectina, hipertensión arterial, hipertrigliceridemia y diabetes mellitus. Todas estas enfermedades se quedan sin este escudo que se llama adiponectina. Los efectos de la adiponectina: efecto vascular protector, reduce la actividad del factor de necrosis tumoral alfa, estimula la secreción pancreática de insulina, estimula la oxidación de ácidos grasos, por lo cual no se depositan, aumenta la sensibilización de la actividad de la insulina, y cuando tenemos esto bajo en los pacientes obesos que tienen niveles bajos de adiponectina, tienen por supuesto lo contrario, más efecto aterogénico, más efecto inflamatorio, más efecto diabético. Y bueno, este es el resumen, podríamos decirlo, de cómo existe esta relación entre obesidad y cáncer. Los adipocitos de una persona normal, decíamos, hay ese equilibrio, no se ha roto, pero en cuanto empieza a haber esta situación de tejido adiposo disfuncional, hay hipertrofia de los adipocitos, acumulación lipídica, reclutamiento de células inflamatorias de macrófagos, y se expresa este fenotipo en el que vamos a tener proceso inflamatorio, mayor inflamación a partir de citoquinas encabezadas por su comandante, que es el factor de necrosis tumoral. Hay una señalización inflamatoria sostenida, por eso decimos que la obesidad es un proceso inflamatorio de bajo grado, lo tenemos constante y lo vemos
con nuestros pacientes en el hospital. Los que más se nos complican precisamente son los pacientes con obesidad. Ya vienen con un proceso inflamatorio y se les agrega otro más, como pudiera ser una neumonía, como pudiera ser una herida, como pudiera ser cualquier proceso infeccioso. Se expresa mayor el proceso inflamatorio, por eso se nos complican más los pacientes con obesidad. Esta resistencia a la insulina, expresión aumentada de insulina, de estos factores, el BP1, y hay un factor muy interesante que es un factor que hace que la célula empiece a producir hipoxia. No le da tiempo a la célula normal de trabajar con esto. Acuérdense que somos seres que dependemos del oxígeno y todos los procesos empiezan también a disfuncionar porque no hay esa cantidad para aprovechar adecuadamente el oxígeno. Hay una hiperinsulinemia crónica. Esta hipertrofia del tejido adiposo va a hacer que tengamos hipoxia angiogénesis, más vasos, y estas tres cosas van a ser un microentorno favorable para el desarrollo tumoral. Esto que les comentaba, cómo funcionaba, los ácidos grasos saturados, que son geniales y que déjenme decirles que si algo le da sabor a la comida es la grasa. Pensemos en las carnitas, los pambazos que nos meten, el aceitito, los tacos dorados, los tacos al pastor, los tacos de suadero, que tienen un contenido muy alto de grasa. Entre menos grasa, más insípida sabe la comida. Estos ácidos grasos, sobre todo los saturados, van a hacer que se produzca una proteína que también la vimos en la semana, la fetulina A, que es indicador del proceso inflamatorio, y van a estimular los receptores TLR4 de los macrófagos. Y estos van a producir que el factor de necrosis tumoral kappa beta a nivel nuclear sea el que exprese y tengamos mayor producción de citoquinas inflamatorias. Aquí las tenemos, prostaglandinas, interleucina 1 beta, mayor factor de necrosis tumoral alfa, y esto va a actuar a nivel de las células junto con las alteraciones de la mucosa intestinal. Ahorita vamos a ver una diapositiva para que vean cómo nos influye la alimentación. Todas estas, en sentido estricto, por ejemplo, este tejido adiposo va a hacer que produzcamos mayor aromatasa a partir de este CYP19, y los andrógenos se van a convertir en estrógenos, y los estrógenos también con factor para producción de cáncer. Por eso el paciente con obesidad, sobre todo específicamente las mujeres, siguen teniendo el riesgo para cáncer de mama, aunque ya hayamos quedado tranquilos cuando se les resecó una. Y esto es lo que venimos diciendo en términos generales. Un tejido normal, hay más adiponectina, menos leptina, el tejido se hipertrofia, empieza a haber una relación inversa de este equilibrio que debe de haber entre adiponectina y leptina, y viene todo esto que acabamos de comentar, este proceso inflamatorio expresado por todas estas citoquinas, en la que hay menos adiponectina, menos leptina, células de corona, más proceso inflamatorio, más reclutamiento de células inflamatorias, y esto es el preámbulo para el desarrollo de cáncer. ¿Cómo influye también nuestra dieta? Bueno, a mayor cantidad de grasa va a haber mayor permeabilidad de las células intestinales, va a haber endotoxemia metabólica, por decirlo así, mayor resistencia, mayor obesidad, más probabilidad de desarrollo de diabetes. En cambio, cuando nosotros agregamos a nuestra alimentación fibra, esa fibra va a metabolizarse a 3 ácidos grasos de cadena corta que ya los conocemos bien: acetato, propenato y butirato, y específicamente el butirato tiene un efecto protector contra el desarrollo de células tumorales porque inhibe una vía que es la de malonil coenzima A, y hace que no se produzca esto. Entonces, dicho de otra manera, también en lo que estamos comiendo desde un principio podemos ayudar a evitar este problema. Para fines prácticos, y también se los dejo de tarea, así como ya les dejé lo de la
cintura y algunos otros detalles de un plato habitual de nuestra comida. ¿Qué tan grande lo quiere? Es que me da mucha hambre. Ah, bueno, ¿lo quiere grande? Así de grande, como los que servía la abuela. Bueno, no tengo problema. La mitad tiene que ir de verde. Todo lo verde, incluyendo la marihuana. Bueno, esa nada más va de adorno. Esa nada más va de adorno. Pero es la idea, porque a veces nos dicen que sí como verduras, sí 3 pepinos. No, por el amor de Dios. No. Y aquí está el principio de por qué hay que hacer esto. Como resumen, incremento de citoquinas, ya las vimos, incremento de leptina como factor de transcripción de oncogenes, reducción de adiponectina, proliferación y metástasis, y aquí tienen los tumores relacionados con obesidad. Panorama triste que nos espera. Este es un pecado, ¿no? Desde pequeñitos a los niños acostumbrarlos a sus refrescos. Esto, los niños ahora que estuvieron con el post-temblor, se quedaban en casa, ¿no? Las mamás ya no sabían qué hacer con ellos. Les dejaban el video y por supuesto qué comer. Y esto que lo encontramos a la salida de todas las estaciones, incluyendo la de Coyoacán, se pueden dar una vuelta. Le dicen que van de mi parte a la señora Lupita, y les regala una quesadilla más. Y por supuesto, el McDonald's, que déjenme decirles, y no traigo nada personal contra él, pero es el distribuidor más grande de juguetes. No es posible que alguien que se dedique a la comida enganche a los niños a través del juguete. Y bueno, pues los clavos no necesitan protección. Ahí se los dejo. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Pregunta para el doctor? Sí, doctora, ahorita Les encargo mucho esto, realmente es algo preocupante para nuestro país, para nuestros niños. Piensen en su familia, en los sobrinos, pónganse afuera de las escuelas y cuenten cuántos niños con obesidad tenemos. Así, cuando vayan a recoger a los sobrinos, a los nietos, a los primos, cuenten cuántos niños hay con obesidad cuando van saliendo de la escuela. Y lo primero que hacen es ir ahí a los carritos estos de botanas y de refresco, y por eso luego también ya no quieren comer, porque la cantidad de azúcar que absorben en ese momento, pues ya después no quieren comer nada. Se los encargo, pero muchísimo, muchísimo, y ojalá que no, pero nos va a alcanzar esta realidad con el cáncer. Gracias, doctor. Doctor Arabi, gracias por estar aquí. Contrario, si antes le tenía admiración, ahora se suma admiración, respeto, amistad y por supuesto la felicitación, doctor Leiva, de todo esto que nos ha presentado, que es más que elocuente. Evidentemente somos partícipes de su interés y preocupación por la obesidad en los niños, y me queda claro que es un problema que ya desde la trinchera de ese hospital, tanto en su departamento que brillantemente dirige y en pediatría, estamos trabajando en ello. Usted mencionó las bases bioquímicas y fisiopatológicas de todo este proceso, y aprovechando su convocatoria a esta sesión tan importante, quisiera aprovechar la presencia de los oyentes en mencionarles que aparte de ese problema tan severo que es el cáncer, pues hay también comorbilidades en pediatría que no debemos de olvidar, que son quizás más tempranamente y quizás no tan mortales, pero no por ello menos importantes en los niños. Usted mencionó esos aspectos de orden ortopédico, pero también hay trastornos oculares, hay trastornos renales, por supuesto, hay trastornos en piel,
y en muchos otros órganos y sistemas que no debemos de olvidar, pasando también por el aspecto psicológico que esto incluye. Entonces, evidentemente tenemos un trabajo muy arduo, muy intenso que cumplir y que hacer para contrarrestar los efectos. Pero yo quisiera lanzar una propuesta, dado que ya presentó el puesto de doña Lupita. Yo quisiera de alguna manera ver si alguien nos escucha, a usted, a mí y a todos los que aquí estamos. A ver qué hacemos. Sé que se me van a ir encima mucha gente, a lo mejor amanezco un poco lastimado al ratito, de que buscáramos la manera que en los hospitales, pero concretamente en el nuestro, se quitaran toda la serie de puestos que están allá afuera. Es triste y lamentable que aquí hablamos del cómo bosteza la mitocondria y salimos y vemos batitas blancas con su manita de 90 grados para no ensuciarse la corbata, no se manche, y le estamos dando duro al taco, a la memela y a todo lo que sea. Es lamentable porque si aquí en las aulas, en este auditorio, y los que nos dedicamos a promover la salud, no empezamos con nosotros mismos y no empezamos con todo lo que alrededor de este hospital está, pues no estamos haciendo realmente el trabajo completo. Y ahora vendría una pregunta para usted acerca de la opinión que tiene del uso de los antioxidantes que también se están utilizando por vía oral para contrarrestar los efectos de la obesidad, dado que, como usted lo sabe, sé que lo sabe bien, pues también tienen una implicación en este nivel. Y le agradezco y le felicito. Gracias por darme esta oportunidad de recordar tres cosas. Pensé que venía más justo de tiempo, pero voy a decir tres cosas que son fundamentales. Cuando vemos a los pacientes en la consulta y lo primero que les proponemos es modificar hábitos, realmente es muy complicado cuando tú sales a la calle. No encuentras qué comer y basta recordar un poquitito nuestras colonias en las noches. ¿Qué encuentras? Tacos, sopes, hamburguesas. No hay una comida saludable. Los domingos en la mañana con nuestro jugo de este tamaño, que es también un problema, no deberíamos de tomar esa cantidad de jugos, bueno, deberíamos de comer la fruta y por supuesto acompañado de grasa, tal vez barbacoa, tal vez algún otro guisado lleno de grasa. No hay una comida saludable, es muy complicado. Y aplicarlo en nuestro hospital, cuando nuestros residentes salen de guardia y salen con hambre, y a todos nos pasa, cuando tú sales con hambre, lo que menos piensas es en la dieta. Tú lo que quieres es comer algo, y vas a comer lo que encuentres. Entonces, de entrada, el ambiente no está diseñado, y no lo hemos hecho así, porque lo seguimos consumiendo. La gente te va a vender lo que consumes. Ese es un gran problema que tenemos que modificar, y aquí implica mucho la cuestión de publicidad. Los chetos, la Pepsi que la asocias con los cantantes y con la gente joven, etcétera, etcétera. Entonces sí es realmente un gran problema esta situación de la comida. Y en relación a lo que me decía también, voy a hacer otro punto. El sueño es muy importante. Hoy sabemos que las alteraciones del sueño incrementan las adipoquinas inflamatorias. Una persona que hace dieta y no duerme más de 6 horas, baja la mitad que una persona que duerme sus 8 horas. Otro gran problema. ¿Por qué? Piensa un segundo en nuestra población. Muchos de los que estamos aquí, para poder llegar, tuvieron que levantarse a las 5 de la mañana para poder estar aquí, si viven en el Estado de México, en la zona de Nesa, Chalco, Ecatepec, hacia Cuernavaca. La población fija del Distrito Federal solamente es de 12 millones. Y vienen a ella cerca de 20. Todos vivimos afuera. Tienes que ocupar mucho tiempo, duermes poco, llegas tarde. Si tú sales corriendo porque vas a alcanzar el metro, el camión, a veces no desayunas. Si a las 11 de la mañana ya te consumiste toda tu reserva de tejido muscular, de donde sale
la energía de las primeras horas es del glucógeno y después del músculo. Nada más por esos ayunos cada día vas a tener más grasa y menos músculo. Después, ¿qué viene? Un desayuno, un almuerzo, de lo que encuentres, y a seguir. Y hacia las 5 o 6 de la tarde comes en abundancia porque tienes hambre. Con una comida muy pesada te vas a dormir 7, 8 de la noche, 9 o más tarde. Entonces tenemos una distribución que tampoco nos ayuda. La comida del ambiente no nos ayuda, el transporte no nos ayuda, dormimos poco. Es realmente complicada la cantidad de factores que hay que manipular. Se puede, sí, pero implica organización. Tendrías que traer para fines prácticos tu desayuno. Y eso implica traer. Más el factor genético. Y si en el metro se te queda la mochila, imagínate ahora con el desayuno se te va a quedar afuera. Ahí te están empujando los polis y para que puedas entrar. Es realmente complicado, pero se puede. Esas son las cosas de la vida real. Porque siempre suena muy bonito, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y la otra parte fundamental es que tendríamos que caminar 30 minutos diarios. No lo hacemos tampoco. No lo hacemos. Y prácticamente sábado y domingo estamos cansados porque va siendo un ciclo en el que entre más azúcares comemos, más cansados estamos. Y termino mi reflexión con una situación. La mitocondria, que es la que se encarga de todo el proceso de hidratos de carbono y de lípidos, cuando tú le acabas de aventar, y digo literalmente, una cantidad impresionante, dígame si no, piensen en el domingo que les invitó la tía Chona al bautizo del ahijado. De entrada llegaron y ¿qué les dieron? Pues unos taquitos de chicharrón, la botana, con una Coca-Cola ahí, después viene la comida fuerte, su plato de arroz, con un poco de mole, ¿no? Y de comida fuerte, ¿qué quieren? ¿Carnitas o barbacoa? ¿Qué quieren? Barbacoa, ándale pues, con sus tortillas hechas a mano, ¿no? Unas 6 tortillas a mano, y por supuesto llega el compadre y les dice: compadre, ¿qué te vas a tomar? Una cervecita o un tequilita para eso de la grasa, ¿no? Entonces terminas con unas 6 o 7 cubas y a la media hora tienen hambre. El postre, ya parten el pastel, su rebanada que estaba muy rico y piden más. Acabamos de comer en este que parece Basile unas 4000 calorías. Ya no tendrías que comer cuando menos 3 días, pero eso no se puede. La mitocondria, ¿qué dice? A ver papá, cálmate. La mitocondria no alcanza a metabolizar eso porque produce una cantidad de radicales libres impresionante. Dicho de otra manera, la dañas. La mitocondria dice: pues aquí conmigo no. Entonces hace un bloqueo. Y hace bloqueo parametabólico para glucosa y para lípidos. Y busca una salida. Esa salida se llaman depósitos de tejido graso. Te consumes los antioxidantes. Por supuesto que son necesarios, pero mientras tú no le pares a la cantidad de comida que le avientas en un ratito, ni la vitamina C, ni la E, ni la A van a poder contra esto. Es un ferrocarril con muchos vagones en el que no lo vas a poder parar en los siguientes 100 metros por el peso que traes. Entonces, no se puede porque además vienes de toda una semana de trabajo y con esto termino. Y en la noche ese es otro gran problema, el problema depresivo y de estrés, y llegas así. Llegas, en el caso de las chicas, avientan los zapatos. Y lo primero que hacen, y se acuerdan que no han comido. Van al refrigerador y casualmente se aparece un pastel o un chocolate. Y se toman una rebanada, pero dicen: ay, Rebeca, ¿cómo sufres? Mereces más. Se come otro pedacito. No, mi jefe, el doctor Arabia es bien negrero y bueno, etcétera, etcétera. Terminan comiéndose medio pastel.
pero tiene un sentido. Entre más estrés y más depresión necesitamos azúcares. Los azúcares hacen serotonina y la serotonina es una droga, por eso buscamos los azúcares. Por eso en los periodos menstruales se busca el chocolate, aparte por la serotonina. Entonces, si tú sumas todos esos factores, ves dónde terminas. Y te lo crees, ¿eh? Y lo mismo el sábado y domingo. Trabajé durísimo para lo poco que me pagan. No, pues bueno, me como esto y la vaca completa. Y todavía, es genial. Comadre, no me podría poner un itacate. Y sí les dan, ¿eh? Y les dan así, le sacan hasta el topper grande para que se lo lleven. Bueno, y así toda la semana les alcanza hasta como para el jueves. Bueno, esta es nuestra realidad, realmente complicado, es muy bonita la parte fisiológica, la parte médica, el problema es querer. Última situación, decido estar bien, eso es lo primero que tengo que hacer, decido estar bien. No se trata de prohibiciones, decido comer esto porque quiero estar bien, no es una prohibición de no comer la grasa y los azúcares, me encantan, ¿a quién no le va a encantar? Pero como decido estar bien, tomo este camino. No es una prohibición, es una decisión de estar bien, y entre menos azúcares, en parte se basa la dieta de la zona cero en eso, mi desempeño cerebral es mejor, mi cansancio es menor. Ahí se los dejo de tarea. Y nada más para puntualizar, todos los órganos sufren, incluyendo la piel. La psoriasis, que la doctora no me dejará mentir, va de la mano, proceso inflamatorio, diabetes, psoriasis. Doctora, cada día va a tener más. Qué triste, pero cada día va a tener más. El oftalmólogo, mis amigos los ortopedistas, cada día tienen más trabajo con eso. Los hepatólogos, etc. Es una carga económica para el país impresionante. Y esto le sumamos, bueno, no va a haber dinero que alcance. Ya con esto termino. Doctora, muchas gracias. Bien, pues, doctor, un pequeño reconocimiento de parte de la dirección del hospital. Gracias, doctora. Y sigue el curso su marcha.